Amén. Bueno, pues hoy tenemos aquí la mitad de visitantes y la mitad de miembros. Hay un trueque hermoso en estas fechas. Bueno, estamos celebrando la Navidad, que es parte fundamental de algo más grande, que es de lo que vamos a hablar en este día. Hoy nos toca un tema libre y vamos a hablar del misterio de la piedad. Es algo que encontramos en Primera de Timoteo, que dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos epígrafes componen, resumen el misterio de la piedad. La Iglesia no es una institución cualquiera, una institución más entre muchas, y el mensaje que transmite tampoco, pues se trata de un mensaje único en el mundo y en la historia. Y ahora vamos a ver, espero, en el transcurso de la predicación, la grandiosidad de la exposición de ese mensaje por parte de Dios. La Iglesia, aunque está formada por seres humanos, no es una institución humana. La Iglesia ha sido formada y fundamentada por y en Jesucristo. Dios hecho hombre, y está fundada sobre la base de su persona y de su obra. La Iglesia es, por tanto, casa de Dios, familia de Dios, y ha sido creada para recibir, guardar, vivir y proclamar el misterio de la piedad. También llamado en otras partes el misterio de la fe. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, está presente en todo el mundo y es guiada y fortalecida por el Espíritu Santo. Hemos de comportarnos, pues, en ella con toda responsabilidad, sabiendo a quién hemos creído y a quién servimos. Se dice que es un misterio. ¿A qué se refieren las Escrituras cuando hablan de misterio de la piedad o misterio de la fe? No es un misterio en el sentido filosófico gnóstico que querían introducir al principio algunos. Es decir, no es algo que permanece oculto normalmente como norma y solo unas pocas personas iniciadas tienen acceso a ello. Es un misterio porque, si bien se ha planificado antes de los siglos, se ha mantenido sin revelar por parte de Dios hasta estos últimos tiempos. Y cuando ha sido revelado, lo ha sido para toda la humanidad por igual, aunque solo una parte de ella se beneficia de su revelación. En concreto, los que quieren oír y creen en Dios.
es también un misterio porque tiene su origen exclusivamente en el seno de Dios. Y desde antes de la fundación del mundo. Esas cosas son muy importantes. No es algo improvisado. Dios lo planificó antes de crearnos. Y todo se ha dado a conocer llegado el tiempo determinado por Dios. Como dice la Escritura en 1 Corintios 2:7, el misterio encierra una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nada es improvisado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y vosotros y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El pasaje de Timoteo que hemos leído al principio, que es el objeto de nuestra meditación esta mañana, tenemos una presentación concisa de este plan de salvación de Dios expuesto en 6 epígrafes que abarcan la totalidad de la obra de Dios desde el principio de los tiempos y hasta el fin de los tiempos. Todos los tiempos son ahí abarcados. Cada uno de los epígrafes resume una faceta de esa obra, un misterio grande y profundo que, como hemos leído, acabamos de leer en Corintios, escapa a la capacidad natural del ser humano, pero del que Dios nos ha hecho partícipes en su misericordia. El primer epígrafe dice: Dios fue manifestado en carne. Nos enfrentamos aquí a un acontecimiento de tal envergadura que no puede ser realizado de cualquier manera. Estamos ante un acontecimiento sobrenatural que necesita un planteamiento también sobrenatural para que la humanidad a la que va dirigido y quien es beneficiaria
sea capaz de asimilarlo. Nos enfrentamos a la predicación del Evangelio, es un acontecimiento único en el mundo, único. Y está hecho de forma maravillosamente sobrenatural. Se trata del mayor acontecimiento que se pueda dar en el mundo respecto a la humanidad, y que solo un solo ser, perdonad, ya tengo aquí, he hecho una rectificación en mis notas y ahora no la he notado bien, pero en que estamos ante el acontecimiento que se puede dar en el mundo respecto de la humanidad, es el mayor acontecimiento, y por eso solo un ser trascendente como Dios, permanente en el tiempo y todopoderoso, puede controlarlo. Esto es lo que me interesa dejar claro ahora, que no estamos ante algo humano, algo improvisado, algo que el hombre puede haberse inventado, sino algo que proviene de Dios y solo de Dios. Además, este plan de Dios es redentor, salvífico y, por si fuera poco, de pura gracia y por amor. Muchas cosas. De ahí que Dios se haya tomado tiempo. Esto me gustaría que quedara bien grabado en nosotros. No es un tema, un mensaje, una noticia improvisada. Dios se ha tomado tiempo, mucho tiempo, muchas generaciones en su preparación y en su realización. Todo el tiempo que abarca el Antiguo Testamento es un tiempo decisivo y trascendental en el que Dios ha anunciado y explicado anticipadamente y de muchas maneras a la humanidad la realidad de su existencia, lo que se proponía hacer, por qué lo hacía y cómo lo haría. ¿Nos damos cuenta de la profundidad de este tema? Dios ha planificado y explicado todo antes de que ocurra, para que cuando ocurra podamos reconocerlo y ver en ello la obra de Dios. Nos ha mostrado en ese tiempo nuestra condición pecadora, ya desde Adán y Eva. Ya nos ha mostrado que somos pecadores. Que este pecado alcanza a todos y a cada uno de nosotros, sea hombre o mujer. También nos ha explicado el destino de muerte que como consecuencia de nuestro pecado nos espera. Además, la necesidad que tenemos de un redentor personal, su gran amor por nosotros y su determinación de levantar ese Salvador en la persona de Cristo, al que ha llamado, que es su Hijo, y ha llamado su siervo y también Emmanuel, Dios mismo hecho hombre. Nos ha revelado con muchos años de anticipación y a lo largo de la historia cómo llevaría a cabo semejante prodigio, el nacimiento de Cristo en el seno de una virgen, cómo sería su vida en la tierra, su muerte expiatoria y su resurrección. Todo lo ha anunciado miles, cientos, miles
de años antes de que ocurra. Todo ello lo ha anunciado y repetido muchas veces antes de que suceda y con muchos detalles, pero para que cuando llegase el momento de su cumplimiento pudiéramos reconocerlo sin duda de ningún tipo. Tanto es así que cuando llegó el tiempo de la encarnación de Cristo, muchos en Israel, el pueblo creado y escogido por Dios para darse a conocer al mundo, dice que estaban esperando y anhelando la aparición inmediata del Mesías anunciado. Lo estaban esperando. Allí podemos leer en Lucas, tenemos aquel hombre mayor que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que estaba deseando ver el Mesías y no quería morirse. Y hay muchos casos más. Los discípulos, cuando uno anuncia a otro, oye, que he encontrado al Mesías, estaban esperándolo y sabían que iba a venir en ese tiempo, porque había sido anunciado por los profetas mucho tiempo antes. El propio Cristo, en el desarrollo de su ministerio, corroboró su condición divina con sus hechos, sus palabras y finalmente con su resurrección y ascensión a los cielos. Nadie ha podido nunca apagar la luz de Cristo, ni la fuerza de sus dichos y hechos, ni lo podrán hacer, porque es Dios. Él mismo dijo a sus discípulos, refiriéndose a Dios el Padre, dice, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios ha sido manifestado en carne de forma irrefutable y con todo poder, rodeado de, otro detalle, humildad y sencillez. ¿Por qué? ¿Por qué nacer en un pesebre? ¿Por qué nacer un hombre corriente? ¿Por qué no nacer en un palacio? Él podría haber hecho con todo con mucha pompa, pero lo ha hecho con humildad y sencillez para que nadie quedase excluido y sin acceso a Él. Otro detalle importante. Dios hecho hombre y humilde, accesible. Tremendo. No hay sombra de duda de su revelación anticipada ni en su poderosa presencia entre nosotros. Segundo epígrafe. Justificado en el Espíritu. En este segundo epígrafe tenemos que el misterio de la piedad nos presenta a un Redentor, Cristo, que es santo y sin mancha delante de Dios. Él, según leemos en la Epístola a los Hebreos, mediante el Espíritu eterno, por cuanto Él mismo es eterno, se ofrece a sí mismo para purificar nuestras conciencias de obras muertas, es decir, de actos que conducen a la muerte. Siendo uno con el Padre, eterno y santo, es también el único con el poder suficiente para enfrentarse a la muerte y desarmarla. De boca del profeta Oseas, muchos años hace, cientos de años, dice, de manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice,
yo seré tu muerte y seré tu destrucción, Seol. Vino a deshacer la muerte, lo anunció anticipadamente y lo ha hecho, dejando una tumba vacía. Su triunfo sobre la muerte, mediante su resurrección, muestra su naturaleza santa y su legítimo poder para salvar. Su sangre derramada limpia de pecado y purifica, y su poder actúa en nosotros que hemos creído en Él y nos transforma. Como el propio Cristo enseñó, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Dios Trino nos ha librado del poder de las tinieblas, estoy leyendo en Colosenses, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Tercer epígrafe. Visto de los ángeles. Dios no ha hecho las cosas a escondidas, sino que a plena luz delante de los hombres lo ha hecho todo. A plena luz y al alcance de cualquiera. También ha implicado como testigos y actores a las huestes celestiales en todo el plan de salvación de Dios. Los ángeles participaron y sirvieron a Dios en el proceso de preparación, anuncio y ejecución de toda su obra. Leemos en 1 de Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron en esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo lo que está pasando en este mundo está siendo observado por los ángeles, los millones de ángeles, servidores de Dios. Los ángeles son testigos de la humanización de Cristo. Anunciaron la buena nueva a María. Presenciaron y proclamaron el nacimiento del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Anunciaron con milagros el nacimiento del precursor de Cristo, Juan el Bautista. Le sirvieron a Cristo en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Fueron testigos de su resurrección y también de su ascensión a los cielos. Anunciaron su segunda venida en gloria. Los ángeles son testigos de toda la magna obra de revelación por parte de Dios. Siguiente enunciado. Predicado a los gentiles. La obra de Cristo lo es para toda la humanidad. Aunque Cristo tomara su naturaleza humana en el seno de la nación judía, como leemos en Gálatas 3:25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo guía,
pues todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendientes ¿de quién? De aquel que recibió la promesa, Abraham, y herederos según la promesa. El mundo entero ha sido alcanzado por el mensaje de Dios. En Cristo Jesús, la humanidad entera tiene acceso a Dios por medio de la fe. Ante Él no hay nacionalidades. Todos somos creación suya y por todos murió y resucitó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La obra de Dios es increíble, increíble. El Evangelio de Jesucristo no hace distinción de personas ni desecha a ninguno. Es más, Él conoce a todos, sabe lo que hay en cada uno y les habla según su necesidad. Que leemos en los Evangelios, que Cristo conocía los corazones, no tenía necesidad de que nadie le explicara lo que alguno pensara. Conocía todo. Nadie es rechazado por ser pecador, sino que deja que con libertad cada uno tome su propia decisión. Misterio de la piedad. Que puede ser tuyo o puede no ser tuyo, dependiendo de lo que hagas. Su mandato para sus discípulos es claro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Predicado a los gentiles. Siguiente enunciado: creído en el mundo. El misterio de la piedad contempla esta realidad que iba a ser aceptada, el mensaje iba a ser aceptado, y lo expresa desde el principio, lo cree desde el principio. El Evangelio de Cristo será creído en el mundo, es la obra de Dios y tendrá su fruto. Dios conoce los corazones y sabe la respuesta que su obra de salvación va a recibir en todo el orbe. Conoce por anticipado quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él. Tremendo. En la Epístola a los Hebreos se nos dice de la obra de Dios que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Él no iba a trabajar en vano. Perfeccionó por medio de sufrimientos al autor de la salvación de ellos. El amor de Dios a la humanidad no tiene límites. Va hasta el final y final de triunfo. En el Apocalipsis se nos desvela gran parte, de lo que ha de venir. Y cuando se acerca el anunciado regreso de Cristo a la tierra, en gloria, nos presenta una visión. Y dice que vio Juan una gran multitud, la cual nadie podía contar. El Apocalipsis es lo que todavía no ha ocurrido, pero que está anunciado y va a pasar. Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. Dice,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos, que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una multitud que nadie podía contar. Es el resultado de la obra de amor de Dios en Cristo Jesús. Es el triunfo de la salvación, el misterio de la piedad revelado por Dios, que es y ha sido creído en el mundo, y que Dios, como tantas cosas, nos ha revelado anticipadamente. Nada ha sido improvisado. Nada. Todo está decidido y anunciado de antemano. Leemos en el profeta Isaías, cuando escribió 600 años antes de Cristo, leemos lo siguiente, dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, está hablando de Cristo, sujetándole a padecimiento. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el triunfo de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Ya el profeta, 600 años antes de que Cristo naciera, ya estaba anunciando que la muerte de Cristo tendría mucho fruto, tanto que el propio Cristo se quedaría satisfecho. Nada es una casualidad. Y en Hebreos, otro texto dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. La Trinidad, cuando hablaba del plan de salvación, irás para rescatar millones de nuestra propia creación que se han perdido, se han desviado, pero tú los vas a rescatar. Yo me imagino a la Trinidad hablando de estas cosas. Es tremendo. Por último, tenemos el último epígrafe. Recibido arriba en gloria. Hasta aquí lo hemos vivido. Lo que viene, este último epígrafe, todavía no lo hemos vivido plenamente, solamente en parte. Y voy a leer varios pasajes de las Escrituras. Hechos 1:6, que es muy conocido, dice: entonces los que se habían reunido
le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí hemos vivido muchas cosas. Se han cumplido todo lo que las profecías han dicho. A partir de aquí estamos en la expectativa de otras profecías. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Me dicen garantía estas palabras? ¿Son creíbles? Claro que son creíbles. Miles de años de historia lo confirman. Son creíbles. Como es creíble lo que leemos en Apocalipsis, y con esta lectura voy a concluir. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y sigue un poco más adelante, dice: yo, Juan, estando en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto,
pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Dios ha revelado su misterio y estamos llegando al fin de la revelación. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos llegando al fin de la revelación. Yo no soy quien ni me atrevería por asomo a decir cuándo va a venir el Señor. Pero yo os voy a decir una cosa, hermanos, permitidme. Desde Adán hasta Noé pasaron 2000 años. Desde Noé hasta Cristo pasaron 2000 años. Noé es importante por el diluvio. 2000 años. De Cristo hasta nuestros días han pasado 2000 años. Yo no digo nada, pero lo dejo ahí. Yo personalmente creo que estamos a las puertas. 50, 100 años, ¿quién puede decir nada? El Señor es el Señor. Él es el Todopoderoso. Pero nos ha dado indicios y nos ha dado ojos para ver. Y para mí es muy importante que estemos viviendo en el año 2000. Hemos de concluir ya. A pesar de lo mucho que se pueda decir todavía, hay muchas más cosas que se pueden decir del misterio de la piedad, la gran obra de salvación de Dios que puso en marcha para beneficio de la humanidad. Esta obra, el misterio de la piedad, es la máxima expresión de amor y gracia que el ser humano pueda recibir. Dios podía haber acabado con nosotros, con la humanidad, y haber hecho otra. Es todopoderoso. Pero nos ha amado. Ha amado a su creación. Y nos ha amado hasta morir. Hasta morir. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El que no quiera creer es libre. Es libre. ¿No quieres creer? No creas. Pero la historia está escrita
y el futuro está escrito y se cumplirá. Y si quieres estar con Dios, que te ama, el Todopoderoso, si quieres estar con Él por la eternidad, Cristo Jesús ha muerto por ti. Ve a Él.